Bueno, gracias por la introducción. Ahora sí, empecemos. Vasculitis es un tema dentro de reumatología bastante importante porque es de las que agrupa una serie de patologías. Si bien no son las más comunes, definitivamente, pues son de bastante interés dentro de esta rama médica en específico. Entonces, para poder reconocerlo y para poder empezar a tener nociones, primero he puesto este pequeño casito para que identifiquemos los puntos que nos podrían ayudar a orientar nuestro diagnóstico. A ver, leámoslo y si es que alguien se anima a participar, bienvenido sea. Mujer de 20 años, consulta por dolores articulares desde hace un año, malestar general y sensación de alza térmica. Hace un mes nota lesiones dérmicas en extremidades y al examen encontramos púrpura palpable en extremidades y zonas de piel tipo marmórea. ¿En qué les haría pensar? Y voy a resaltar algunas cosas que llamarían mi atención desde primera instancia. Muy aparte de que es una mujer de 20 años, o sea, sin importar específicamente lo que nos orientaría a algo más determinado, pues vámonos por lo que presenta esta paciente. Tiene dolores articulares que nos harían pensar en muchos diferenciales, sobre todo dentro de reumatología. Es un síntoma que está presente en diversas patologías, ya sean netamente articulares o sistémicas. Y el tiempo también nos indica cronicidad, por lo que correspondería a muchas patologías. Malestar general no es nada específico, sensación de alza térmica, no me indican el tiempo por el cual se ha presentado, entonces ahí tampoco tengo un dato así tan preciso, pero lo siguiente y más importante nos dice que hay lesiones dérmicas en extremidades, en específico púrpura palpable, que es lo que podemos ver en esta primera imagen, y es un hallazgo bastante importante porque ya nos orienta mucho más a lo que podría presentar nuestro paciente. Cuando hablamos de púrpuras, siempre hay que tener en mente una serie de diferenciales que corresponden tanto a púrpura palpable como púrpura no palpable. En el grupo de púrpuras no palpables hay que recordar a la PTI, a todo lo hematológico netamente. Incluso algunas neoplasias hematológicas también te pueden generar púrpura no palpable. En cambio, dentro de las púrpuras palpables, pues sí, uno de nuestros grandes grupos diferenciales va a ser vasculitis, porque se genera por una reacción inflamatoria. Y recuerda que se llama de esta forma porque cuando tú presionas va a tener un relieve, es decir, son una especie de pápulas, no petequias, no máculas. Es la diferencia con la no palpable. Y bueno, la ubicación también nos orienta un poco. En realidad, la púrpura palpable suele estar más presente en lugares de presión, en lugares de flexión, pero no es algo tan específico. Y por último, zonas de piel marmórea es lo que podemos ubicar en esta segunda imagen, que también es más orientador del caso. Entonces, ya con estas características, si tenemos estas alternativas de abajo, artritis reumatoide, artropatía degenerativa, vasculitis, em, y esclerodermia, pues ya sí o sí nos orientaríamos más a vasculitis. Entonces, teniendo estos puntos en mente, pasemos a hablar de vasculitis en sí. Primero la vamos a definir. En realidad esta no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades autoinmunes, por supuesto, que como lo dice su nombre, vascu, están afectando los vasos sanguíneos y es una itis, inflamación. Entonces la definimos como enfermedades en donde hay inflamación de vasos sanguíneos y esta inflamación va a generar daño multiorgánico porque los vasos sanguíneos están en todas partes y se encargan de perfundir cada uno de nuestros órganos. Si no hay buena perfusión, hay isquemia. Entonces, ¿en quién yo voy a pensar en primera instancia? Esto puede ser vasculitis, bien raro, pero hay cosas características. Una de ellas, y te he hecho hincapié en la primera parte, es la púrpura palpable. Después vamos a tener afectación a nivel sistémico.
multisistémico en realidad. Entonces, a nivel pulmonar pueden haber infiltrados pulmonares y no con una causa infecciosa, eventos isquémicos inexplicables y sobre todo en población en la que normalmente no lo esperarías, porque esperas un evento isquémico, por ejemplo, cardíaco, en un adulto mayor que tiene diabetes, que es obeso, pero si lo ves en un niño, hmm, ese es un signo de alarma y también si se acompaña de púrpura palpable, por ejemplo, podría ser un orientador. ¿Qué más? Enfermedad multisistémica, es decir, daño renal, daño dermatológico, manifestaciones en la piel. Aquí te he puesto el ANCA porque es de los marcadores diagnósticos, más no es determinante, pero sí nos ayuda. El tratamiento, como es una enfermedad autoinmune, va a ser netamente inmunosupresor. Hay algunas excepciones en las que va a cambiar, pero en la gran mayoría de entidades que agrupa esta vasculitis, pues el tratamiento va a ser corticoides. Y por último, todos generan fiebre y artritis. Ojo con eso porque puede ser un distractor, sobre todo si estás ya enfocado respondiendo tus preguntas de reumatología, pues te haría pensar tal vez ver una artritis, uy, artritis reumatoide, uy, lupus o espondiloartropatía, pero estos pacientes también tienen artralgias. Y no solo artralgias, sino que dolor que puede corresponder a todo el tejido conjuntivo adyacente a una articulación. Entonces hay que tener ojo con eso para diferenciarlo. Y es una fiebre que también puede ser confundida con otras patologías. Por ejemplo, en algunos casos podría, no sé, hacerte pensar en una tuberculosis, porque es una fiebre que se mantiene, pero esto va acompañado de otra clínica, de todos los signos y síntomas que te he mencionado inicialmente. Entonces, a tener en cuenta. Otra cosa importante de vasculitis es su clasificación. Entonces, primero vamos a clasificarla en primaria, idiopática, y secundaria. Como lo dice su nombre, secundaria es por una causa primordial. Y esta va a ser una enfermedad, que por ejemplo, aquí te he puesto hepatitis B. Y vamos a ver en específico con cuál tipo de vasculitis se relaciona. Pero para eso tenemos que identificar que las vasculitis también se van a clasificar y esta es la principal forma en la que se estudian en función al grosor, al calibre del vaso que están afectando. Porque si es una enfermedad multisistémica, va a tener afectación en todas partes del cuerpo, su afectación en específico va a ser determinada por qué arteria o qué vaso están comprometiendo. Entonces vamos a tener principalmente tres grandes grupos. El primero va a ser este, el de los vasos de gran calibre, en donde principalmente tenemos la arteria aorta y sus ramas principales. De ahí tenemos el de vasos de mediano calibre, en donde vamos a ver sobre todo afectación de piel, de nervios, de todos los órganos, porque se van a afectar arterias musculares y por tanto también viscerales. Y por último tenemos a las de pequeño calibre, que corresponden a las arteriolas, a los capilares, a las vénulas, a todo lo más chiquitito. Y en estas vamos a poder ver con más ganas a la púrpura palpable, porque es la parte en donde en la piel tenemos los vasos más chiquititos que están llegando a irrigar y a drenar. Entonces, esta va a ser una manifestación así bien característica. Pero también en todas las partes del cuerpo en donde hayan vasos chiquitos. Por ejemplo, el glomérulo. El glomérulo en el riñón tiene vasos bien chiquititos. Es un ovillo de vasos. Entonces, en donde se puedan acumular estos productos de nuestra respuesta autoinmune, es decir, complejos, inmunocomplejos, es donde se va a atascar todo, va a generar aún más inflamación, se obstruye la luz y por tanto genera daño local. Entonces, a nivel renal, a nivel respiratorio, a nivel dérmico, principalmente. Y dentro de este grupo vamos a tener a dos subgrupos, a los que son ANCA positivos, que es nuestro marcador laboratorial, y los que son ANCA negativos, es decir, los que están mediados por inmunocomplejos.
Además, a esto le sumamos un pequeño grupo que es, si la vasculitis es poco frecuente, ya estos de vaso variable son muy, muy, muy poco frecuentes. Pero igual te los menciono para que los tengas en mente al momento de hacer tu diagnóstico específico. Dentro de estos principalmente tenemos estas dos entidades, la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cohen. Entonces, pasamos a ver las características que nos van a ayudar a hacer nuestro diagnóstico preciso. Empezamos con las vasculitis de grandes vasos. Aquí te he puesto, en este esquema, te lo desgloso de una vez todo, te he puesto características que corresponden a cada uno de los tipos, pero así lo más resaltante, lo vamos a ir viendo en las siguientes diapos. Dentro de grandes vasos tenemos a las que abarcan los vasos principales. Ahí están arteria temporal y la aorta. La aorta está siendo principalmente afectada por la arteritis de Takayasu. Y esta es más común en mujeres menores de 40 años, van a tener un pulso ausente en miembros superiores en algunos casos, soplo carotidio, hipertensión renovascular, mientras que arteritis de células gigantes afecta principalmente a la arteria temporal. Ya, vamos a omitir, voy a omitir estas características porque en realidad este esquemita lo he hecho más para que luego les quede como un mapita de síntesis, pero les voy a ir mencionando las entidades en sí de cada grupo. Dentro de los vasos medianos vamos a tener en cambio poliarteritis nodosa, que es como la del adulto de vasos medianos, y enfermedad de Kawasaki, que es característicamente del niño de vasos medianos. Ya, y por último, en vasos pequeños, se había dicho que tenemos dos subgrupos, los que son ANCA positivo y los que son mediados por inmunocomplejos. Dentro de los que son ANCA positivos, tenemos nombres bien famosos. Aquí todo puede ser una mezcolacha porque tiene elementos que coinciden en uno y otro nombre de estas entidades. Pero también te vas a tener que recordar sus sinónimos y eso te puede servir un poco de ayuda al momento de diferenciar uno y otro. Y también los marcadores de ANCA. Entonces, vamos a tener principalmente a tres: granulomatosis con poliangeitis, es esta primera, y va a ser la famosa Wegener. En muchos textos o preguntas, tal vez pueden hacerte referencia a esta como Wegener, con W. Lo característico laboratorialmente es que va a tener C-ANCA y el sustrato es de PR3. Mientras que en poliangeitis microscópica, que también se pone varias veces como sus siglas PAM, y no lo vayas a equivocar con PAN con N, sino esta es PAN con M, lo voy a escribir. P, A, M. Poliangeitis microscópica es PAM. Ya. En la polingitis microscópica vamos a encontrar en cambio CANCA y el sustrato va a ser MPU. Mientras que en la granulomatosis eosinofílica, que se caracteriza por eso, por ser eosinofílica, hay granulomatosis, hay poliangeitis, pero a esto se le suma eosinofilia, es la conocida Church-Strauss. En las siguientes diapositivas vas a ver también cómo se escribe. Y se caracteriza por tener P-ANCA y en el 40% de los casos estar presente el MPO. Y por último tenemos el grupo de los mediados por inmunocomplejos, en donde está la de Genoch-Scheulen, o también conocida como vasculitis IgA, que es también más común en niños. De hecho, esta es la más común de todas las vasculitis que se pueden presentar en niños. La crioglobulinemia, que está asociada a hepatitis B más fuertemente, que otra que vamos a ver también asociada a hepatitis. Y la enfermedad antimembrana basal glomerular, que en específico la puedes encontrar como síndrome de Goodpasture. Por último, tenemos esta, que es un poquito agregada porque en realidad la urticarial se relaciona a la ingesta de medicamentos, o mejor dicho, a la reacción autoinmune de nuestro cuerpo frente a ciertos medicamentos.
Ya, ahora sí pasemos a ver las características. He puesto pacientes tipo que corresponden a cada una de estas entidades. Primero tenemos dentro de los grupos el grupo de vasos grandes al de células gigantes. Y concéntrate en esta imagen. Es una señora mayor em, que es blanca, pero en general se dice que es más común en escandinavos. Es mujer, y eso es lo más frecuente en mujeres, más frecuente en mayores de 50 años. Se caracteriza por ser eh, mm, por tener una afectación de arteria temporal y las ramas de la carótida interna, pero sobre todo arteria temporal. ¿Y la arteria temporal dónde está? La arteria temporal está justo en la parte lateral de nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Clínicamente se va a manifestar con cefalea, dolor a la palpitación y claudicación mandibular. No sé si para este momento las personas que van llevando reumatología ya habrán llevado neuro, pero es algo que se estudia bastante, claudicación mandibular, y es una forma de identificar el tipo de cefalea frente a la que estamos. Entonces, esto es lo más característico. Además, ¿qué más está cerca a mi arteria temporal? La región ocular, ¿verdad? Entonces también hay afectación de la arteria oftálmica, y esta arteria oftálmica, al ser ocluida, inflamada, va a generar o puede generar amaurosis, es decir, la pérdida de la visión. Y en realidad el 30% de los pacientes puede eh, experimentar esta amaurosis, es decir, pérdida fugaz de la visión, diplopía y neuropatía óptica. En el laboratorio, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? BCG, PCR elevados. Esto siempre va a ser algo presente en enfermedades autoinmunes, pero no es específico. Entonces, yo para confirmar voy a necesitar inicialmente es que tú le pides una Doppler arterial de arteria temporal, porque ya con esta clínica tienes que buscar qué está mal en ese foco, ¿verdad? Pero para yo confirmarla necesito biopsia de arteria temporal. Y en las clases ponen estos criterios diagnósticos que tienen cada uno de ellos un punto. La interpretación de esto es que si tiene de 3 puntos a más, muy probablemente se trata de vasculitis de células gigantes, mientras que si tiene menos de 3 puntos, te haría pensar en otra causa, ya sea en otra vasculitis o en otra entidad patológica. Em, ya, básicamente eso es lo que debes recordar de células gigantes. Recuerda esta imagen sobre todo, que es en la que podemos observar las características de la paciente. Es una mujer anciana, blanca, que tiene su arteria temporal ahí palpitando, que está con lentecitos. Y, se me pasaba, que también está asociada a polimialgia reumática. Y eso era una cosa que te mencioné inicialmente. El dolor articular y el dolor muscular que está alrededor de una articulación es bastante frecuente en pacientes con vasculitis. Entonces, no nos cerremos en otros diagnósticos que sean únicamente articulares cuando está presente este síntoma. Ya. Sigamos con el de la vasculitis de Takayasu, que es la otra de este grupo de grandes vasos. Y en esta imagen puedes ubicar bastante bien las características principales. A diferencia del anterior, esta es una mujer joven, ¿verdad? Es una mujer joven, es más común en asiáticas, el rango de edad es de 15 a 40 años al momento del diagnóstico, afecta principalmente a la aorta y sus ramas, y por tanto lo que vamos a encontrar va a ser soplo, ¿sí? Y vamos a encontrar que los pulsos, sobre todo a nivel radial, pero en general en todo miembro superior, van a estar bastante disminuidos, desiguales con relación al resto del cuerpo, en específico con miembro inferior. O sea, el miembro inferior puede escuchar todo normal, así que pasa la sangre, pero palpar, mejor dicho,
pero en miembros superiores incluso ese pulso puede no estar, puede estar ausente, porque hay claudicación. ¿Qué más le va a dar a este paciente? Va a sufrir de angina, de soplos, puede darle síncope por falta de irrigación, puede llegar a tener un ACV o un IMA, un infarto. Y laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar BCG bastante elevado, pero esto de nuevo no es específico, entonces yo voy a tener que pedirle Doppler arterial, pero el gold estándar va a ser angiografía con una biopsia. Ya. Eso es todo por lo de grandes vasos. Aquí te lo he puesto junto. Las únicas cositas que corresponden tanto a Takayasu como a células gigantes vienen a ser su patogenia, que hay anticuerpos en la capa adventicia, que luego se diferencian a macrófagos. Estos macrófagos forman células gigantes que van a producir MPO, FCT, y van a generar remodelado. Pero el remodelado, a pesar de ser un mecanismo de compensación, va a terminar generando destrucción. Y esta destrucción se manifiesta con hiperplasia de la íntima y esto va a generar oclusión. Entonces ese vaso se vuelve totalmente disfuncional y va a haber isquemia, que es la principal forma de afectación, sobre todo a nivel de vasos gigantes, perdón, de vasos grandes. Lo que vemos es isquemia, isquemia. Y todas las manifestaciones, cuando tú piensas en isquemia de grandes vasos, pues infarto, ACV, todo eso. Y esta ilustración nos representa bastante bonito la clínica de una y otra. Para terminar, manejo. ¿Con qué voy a tratar a estos pacientes? Con corticoides, prednisona o metilprednisolona. Y como alternativo, solo en algunos casos de brote voy a usar metotrexate o tocilizumab en casos refractarios. Ya. Ahora sí, pasamos al siguiente grupo, que viene a ser el de vasos medianos, y en el de vasos medianos vamos a tener también dos entidades. Te había dicho que una es como la del niño y la otra es la del adulto. Empezamos con la del niño, que es Kawasaki. Esta se caracteriza por presentarse en niños menores de 5 años con un antecedente de infección bacteriana. Va a ser definida como una vasculitis aguda necrotizante y esto es una característica importante. Afecta principalmente piel, mucosas conjuntiva y coronarias y justo se corresponde a las manifestaciones clínicas. ¿Qué vamos a encontrar en estos niños? Estos niños, como suele asociarse a una enfermedad, a una infección previa, van a presentar fiebre por más de 5 días. En su fase aguda hay descamación palmoplantar, y eso es lo que vemos en la imagen, descamación palmoplantar, que va a ir acompañada de flogosis en la gran mayoría de casos. ¿Qué más vamos a ver? La lengua aframbuesada, o también llamada y más conocida como lengua en fresa. Eso es lo que podemos evidenciar aquí. También vamos a encontrar adenopatías en este niño que corresponden a la inflamación, al proceso inflamatorio, a la infección, conjuntivitis, y esta conjuntivitis se caracteriza por ser no exudativa, pero sí muy dolorosa, y es una de las cosas de las que más se quejan estos niños. El rash también es bastante característico y es de las primeras manifestaciones de vasculitis en sí que presentan los afectados. Em, y por último, en cuanto al diagnóstico, es básicamente clínico en realidad, pero aquí te he resaltado lo de seguimiento ecocardiológico porque el Kawasaki es de las principales causas de daño coronario en niños. Obviamente en un niño no esperamos que haya, por ejemplo, isquemia en coronarias, pero si es que se presenta, tenemos que tenerlo al menos como diagnóstico diferencial. Y en cuanto a manejo de primera línea, aquí hay una diferencia. De primera línea, en realidad, están los AINES, porque es
una patología que puede responder a estos. Y esperamos que reviertan, porque tienen bastante buen pronóstico. Pero si es que las manifestaciones son muy intensas, pues lo que vamos a dar es inmunoglobulina con ácido acetil salicílico. Esto en la fase aguda. Y luego vamos a continuar, eso sí, con corticoides. Ya. Seguimos con la del adulto, dentro de este grupo de vasos medianos. Y esta imagen también nos representa bastante bien el aspecto en general del paciente. Esto es mucho más común en hombres que en mujeres. Más del doble de probabilidad tienen los varones que las mujeres de hacer la enfermedad. La edad promedio de presentación es entre 45 a 65 años. Se define como una vasculitis también necrotizante, pero no granulomatosa. Su afectación principal va a ser a nivel de riñón y tracto gastrointestinal y se caracteriza porque no afecta el pulmón. Y eso también te lo he resaltado aquí en la imagen. No afecta el pulmón. Si tú ves pulmón, no puedes definirla como poliarteritis nodosa. Sí o sí lo estás descartando. Si en un caso clínico te ponen, hay un paciente varón que presenta púrpura palpable y tiene lívido reticularis, que también es lo mismo que vimos en el primer casito de las diapositivas, pero que tiene afectación pulmonar, ya. Te dijeron que no es poliarteritis nodosa. Será otra vasculitis, sí, pero no es poliarteritis nodosa. Ojo con eso. Ya. Donde sí afecta es en arterias renales, sobre todo, y en el tracto gastrointestinal. Y esto va a generar dolor postprandial isquémico. Además, se caracteriza porque a nivel nervioso va a afectar como mononeuritis múltiple, que si bien no es específico, porque lo vamos a ver también en el siguiente grupo, sí es algo bastante común dentro de este grupo de pacientes. Además, un punto bastante importante es que se asocia fuertemente a hepatitis B. Y justo por eso es que su incidencia se ha reducido un montón, porque ahora la hepatitis B, al menos en los pacientes en los que sí hay diagnóstico y tratamiento cuando es necesario, se mantiene bastante controlada, porque el tratamiento se ha vuelto más mainstream. Entonces, es menos frecuente que hace un tiempo encontrar a un paciente con hepatitis B totalmente descompensado. Pero en aquellos que su enfermedad está descompensada, pues tienen mucha más chance de hacerte poliarteritis nodosa. Sin embargo, también se puede asociar con hepatitis C, aunque no es lo más característico. En clínica también es necesario mencionar que estos pacientes, como tienen una patología de fondo también, suelen presentar más afectación constitucional, pérdida de peso, fiebre, todo eso. Pero aquí lo resaltante, sobre todo a nivel dérmico, va a ser la paniculitis. Paniculitis, eritema nodoso, lívido reticulares, eso es lo que encontramos sí o sí, manifestaciones cutáneas. Em, Además, en algunos casos se puede presentar HDA y justamente eso es por la isquemia a nivel de tracto gastrointestinal. El diagnóstico lo voy a hacer con biopsia, en la que voy a ver que no hay granulomas, pero sí hay polimorfos nucleados. Y a nivel laboratorial voy a encontrar que es ANCA negativo. Además de que hay infiltración leucocítica y fibrinoide, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos característicos de esta entidad. Por último, el manejo va a ser, como casi siempre, corticoides. Corticoides, y si no me responde solamente a mis pulsos de corticoides, porque este paciente me lleva grave, descompensado, le voy a dar 1 gramo, ya. Si no me responde, le doy inmunosupresor. Uso ciclofosfamida y a esto, sí o sí, si es que se trata de un paciente con hepatitis B, tengo que o mantenerme en vigilancia o darle tratamiento,
cuando lo necesita. Si hay carga viral, le doy tratamiento. Y aquí te he puesto el sistema de puntuación, que en realidad son todas las cosas que pensarías ya con estas características en un paciente con poliarteritis nodosa. Pérdida de peso, es decir, afectación constitucional, te da un punto si es que es mayor o igual a 4 kilos. Lívidos reticulares, un punto. Y mononeuropatía o polineuropatía, un punto. Si es que es mayor o igual a 3 puntos, lo más probable es que se trate de esta poliarteritis nodosa. Ya. Entonces, con eso pasamos al último grupo, que vienen a ser los de vasos pequeños. Primero, hablemos de estos que sí son ANCA positivos. Tenemos principalmente estos tres grupos. Recuerda, por favor, los nombres, los epónimos, si bien ya no son tan utilizados, igual en varias preguntas suelen usarlos como referencia. Entonces, y en bibliografía lo utilizan como sinónimo. Entonces, es necesario que los tomes en cuenta. Entonces, veamos las características principales. En poliangiitis microscópica, PAN, no la confundas con PAN con N, que es poliarteritis nodosa. Ya, en PAN, que también se define como la poliangiitis microscópica, lo que vamos a encontrar es una vasculitis necrotizante en donde no hay depósito autoinmune y lo más común es que se presenten pacientes de entre 55 a 75 años. La célula que predominantemente vamos a encontrar son los neutrófilos, nuestra primera línea de defensa. Y eso es lo mismo que en esta segunda, en donde también encontramos principalmente neutrófilos en la poliangiitis con granulomatosis o de Wegener. En ambas también encontramos ANCA, bueno, en los tres son ANCA positivo y desde el inicio la diferencia te había mencionado es que en PAN encontramos MPO, el sustrato es MPO, en Wegener el sustrato es PR3 y en Church-Strauss de nuevo el sustrato es MPO. La diferencia va a ser con Church-Strauss o GEPA. GEPA hace referencia a granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Ya. Esas, como lo dice su nombre, es eosinofílica. Entonces, la diferencia aquí va a ser que hay eosinofilia, una eosinofilia del más de 10%. Y eso es muy característico también de la clínica que presenta del asma alérgico. Es asma alérgico que se caracteriza por ser refractario al tratamiento. En el pulmón vamos a encontrar infiltrado bilateral, que se caracteriza por ser no cavitado, por ser migratorio. También va a afectar sistema nervioso periférico y a nivel cardiovascular. Pero lo más característico es esto, eosinofilia, y esta eosinofilia va acompañada de un nivel muy alto de IgE y se va a comprobar por biopsia. Volviendo a las otras dos entidades, poliangiitis microscópica clínicamente la vamos a caracterizar porque va a afectar a nivel de tracto respiratorio alto, a nivel pulmonar y a nivel renal. ¿Y cómo se manifiesta esto? Con epistaxis, con hemoptisis y con hematuria. Es decir, cada uno de estos lugares en donde ha sido más afectado va a sangrar, posiblemente. Externamente hay algo que también se puede ver en poliangiitis microscópica. En esta imagen, este grafiquito lo menciona, nariz sencilla de montar, pero no se puede ver bien. Imagínate que esta es una naricita, ¿ya? En estos pacientes hay perforación del septum que genera una deformación evidente externamente, que va a hacer su nariz, bueno, no de forma tan exagerada, ¿no? Pero va a generar un declive en la nariz, en el perfil. Y esto es porque hay perforación del septum. ¿Qué más vamos a encontrar? Conjuntivitis. Vamos a encontrar glomerulonefritis, es la forma en la que afectan a nivel renal. Entonces, estos pacientes también te pueden hacer
em, enfermedad renal, o sea, llegarte por una descompensación renal, por un aquí. Y por último, piel, a nivel cutáneo encontramos púrpura palpable con nódulos. Y el diagnóstico de nuevo va a ser por biopsia, en la que vamos a encontrar necrosis fibrinoide, pero sin granulomas. ¿En dónde sí encontramos granulomas? En la de Wegener. La de Wegener, para hacer el diagnóstico necesitamos biopsia, ya sea de pulmón o de riñón, en donde hay granuloma, pero este granuloma es no caseificante, por eso lo diferencio de tuberculosis, y va a presentar necrosis. Y a nivel de clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ay, perdón, les había señalado mal las cosas. Esto de acá, de el tabique, corresponde a Wegener. Ya. Entonces, vamos a encontrar en estos pacientes sinusitis, otitis crónica, epistaxis, a nivel pulmonar, granuloma cavitado, no migratorio, y se puede manifestar como hemoptisis. A nivel renal, la afectación siempre va a ser en glomérulo. Entonces, glomerulonefritis proliferativa va a ser la principal forma de afectación. Ya. Y con este último grupo terminamos los de vasos pequeños. Estos vienen a ser los mediados por inmunocomplejos. Dentro de este grupo, bueno, empecemos con IgA. El IgA se caracteriza por ser la vasculitis más frecuente en niños. Su presentación es de 3 a 15 años. Tiene variación estacional porque también está relacionado a infección bacteriana previa, pero es característicamente autolimitado. Por lo tanto, a este paciente solo le doy AINES y espero a que se recupere. Clínicamente, ¿qué veo? Púrpura palpable, veo artralgia, veo dolor abdominal tipo cólico. A nivel renal, la manifestación va a ser con hematuria, proteinuria, nefrótica o nefritis. Y el diagnóstico es principalmente clínico. Normalmente no sacas biopsia, pero para que sea definitivo, biopsia, en donde vamos a ver depósitos inmunes de IgA. Es la respuesta predominante. En cuanto a la antimembrana basal glomerular, que es también conocida como Goodpasture, vamos a tener síndrome pulmonar renal. La principal afectación va a ser en ambos sistemas y la clínica nos hace evidenciar lo mismo. Hay hemoptisis, tos, disnea, dolor torácico, hematuria y fiebre. Y el diagnóstico se va a hacer con anticuerpos antimembrana glomerular, porque este está presente en alrededor del 90% de los pacientes. Biopsia renal es mucho más invasivo, pero si es que no encontramos este primer hallazgo, pues no sería útil, en donde vamos a encontrar glomerulonefritis con depósitos de IgG antimembrana basal glomerular. Y el manejo va a ser con corticoides, ciclofosfamida y plasmaféresis si es que es necesario. En crioglobulinemia, en cambio, la asociación más fuerte a nivel causal es a hepatitis C. Va a ser definida como una gamapatía monoclonal o policlonal y se manifiesta con fatiga, artralgia, mialgia, vasculitis sistémica, que va a afectar sistema neurológico periférico y genera glomerulonefritis proliferativa. El diagnóstico va a ser con demostración de crioglobulina y eso es lo que la define como tal, en realidad. Y la terapia, primero, si es que es un paciente con hepatitis C, que es lo más probable, va a ser mi terapia contra hepatitis C, acompañada de corticoides, es decir, contra la reacción autoinmune. Y si es que lo necesito, un fármaco modificador de enfermedad, en este caso ciclofosfamida.
Y por último tenemos a la urticarial, que te había dicho que era un poquito diferente, porque en muchos casos se relaciona la respuesta que el cuerpo puede generar frente a ciertos fármacos, pero lo más característico es que esta respuesta se manifiesta con el uso de nuestro cuerpo del complemento. Y eso a nivel de laboratorio se va a ver con un bajo nivel de C3, de C4 y de C1Q, que es el principalmente afectado. Y como es el principalmente afectado, también esto se corresponde a que hay anticuerpos específicos contra el C1Q. Entonces, esos van a ser los hallazgos laboratoriales principales. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar artritis, glomerulonefritis, uveitis, epiescleritis, dolor abdominal recurrente y va a afectar principalmente piel y vamos a encontrar valor bajo de complemento, es decir, hipocomplementemia. El tratamiento va a ser de nuevo corticoides, pero en algunos casos le agrego farmes. En este caso, lo más recomendado es hidroxicloroquina. Y ya, si es que no me funciona, rotobiológicos. Aquí te he puesto como ejemplo Dapsol. Ahora sí, ya tenemos los más importantes. Esto te lo dejo solamente como, se los dejo como datito extra, porque en realidad los de vasos variables, que son Behçet y Cogan, son muy, muy, muy poco frecuentes. Entonces, solo en casos muy específicos habría que tomarlos en cuenta como diferencial. Pero aquí encontramos las características clínicas principales, las características epidemiológicas y genéticas asociadas, y por último el tratamiento que se tiene frente a cada uno, que en realidad es básicamente corticoides, corticoides y farmes. Ya. Y ahora para concluir he puesto unas preguntitas, tal vez me ayuden respondiendo. Voy a leerla y resalto algunas cosas y si se animan a participar sería genial. A ver, paciente mujer de 65 años con antecedentes de diabetes, ingresa a emergencia por hemoptisis, por disnea severa, tiene un ataque compatible con hemorragia alveolar, elevación de creatinina. ¿Qué diagnóstico es más probable? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, es una paciente mujer de 65 años, es mayor. Tiene antecedentes de diabetes, ingresa a emergencia porque tiene hemoptisis, tiene disnea severa, o sea, hay afectación pulmonar, ¿no? Del tracto respiratorio. Tiene una tomografía con hemorragia alveolar, hay afectación renal porque hay elevación de creatinina. Entonces, ¿en qué me haría pensar? ¿En qué pensaría? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? ¿No? A ver, voy leyendo la siguiente pregunta para ver si alguien se anima. ¿Cuál de las siguientes vasculitis se considera de vasos grandes? Ya, esta es una pregunta bastante sencilla, es solo de la clasificación inicial. La de vasos grandes solo tiene dos entidades, una que afecta más a arteria aorta y otra que afecta más a arteria temporal y sus ramas. Ya, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes vasculitis se considera ANCA asociada, es decir, ANCA positivo? Mm, Dentro de las ANCA positivas hay tres entidades. La de Wegener, la microscópica y la de Church-Strauss. Y por último, varón de 65 años que hace 5 meses presenta fiebre intermitente, cefalea, artralgias, al examen, dolor a la presión en la región temporal, ya con eso te estaba cantando el diagnóstico, claudicación de la mandíbula y amaurosis bilateral. Laboratorio,
hemoglobina en 8,5, BCG elevado, cuál es la terapéutica a seguir. Y como la gran mayoría de estas entidades, ¿qué es lo que usaría? Bueno, entonces, igual les doy las respuestas. En esta primera, la paciente presentaría poliangitis microscópica. Microscópica. Recuerda que en poliangitis microscópica la afectación es sobre todo en glomérulos. Glomérulos es lo principal. Pero si vas a elegir dos órganos, riñón y pulmón. En poliangitis microscópica eso es lo que más se afecta. Pulmón, riñón y la piel también. Manifestaciones cutáneas, que ya no es tan específico. Entonces, eso sí o sí nos orienta a una poliangitis microscópica. Además, las características de la paciente, ¿no? Ya. En la siguiente pregunta, ¿cuál de estas se considera de vasos grandes? Solo teníamos dos, la de arteria aorta, que es Takayasu, y la de arteria temporal, que es la de células gigantes. Sí, aquí solo hay una arteritis de Takayasu. Ya. La siguiente es, ¿cuál de las siguientes vasculitis se consideran asociada? Bueno, ya te los había dicho. De aquí, la de ese grupo es poliangiitis con granulomatosis, es decir, la de Wegener. O también a veces la ponen como GPA. Ya. Y por último, esta, si me dice región temporal, bilateral, claudicación, sí o sí se trata de una de vasos grandes, en específico arteritis de células gigantes, ¿ok? Y en este caso lo que vamos a utilizar es corticoides, como en la mayoría de vasculitis, en realidad, corticoides. Ya, eso sería todo por esta presentación. No sé si hay alguna duda, consulta, reclamo, cualquier cosa por el chat. Muchas gracias por la ponencia, Diana. Espero que les haya gustado esta ponencia, chicos. Y como dice Diana, si tienen alguna consulta, igual pueden dejársela por el chat, ¿ok? En unos momentos voy a estar enviando el postes, pero antes de terminar la ponencia, quisiera que puedan reaccionar.